Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Ser rehén significa perder la libertad y ser retenido a la fuerza por unos captores, quienes tratan de obligar a todos a cumplir sus órdenes. Hoy veremos 5 casos impactantes en donde Venezuela protagoniza historias sumergidas por el terror y la privación. El tipo había detonado granadas en contra de unidades policiales, secuestraba. De hecho, en su entorno delictivo le decían maldad. Logra ingresar a una vivienda y toma como rehén a esta dama, a una dama, con su menor hijo de una menor de 7 años. Pues bueno, ahí el tema fue interesante porque, pues bueno, inmediatamente también se logró hacer un tema de acordonamiento del sitio. ¿Cuál es el objetivo de las fuerzas de seguridad cuando se encuentran ante una situación de rehenes? El objetivo en toda situación de rehén es evitar que alguna de las víctimas sufra daño. Si se lleva a cabo una operación de rescate y fallece una de las víctimas, la operación no tuvo éxito, aunque fallezcan 5 o 10 delincuentes. Lo que quiero es la vida de todos ustedes garantizar. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Nuestros especialistas para el programa de hoy son el comisario Sergio González, el periodista de sucesos Richard Sanz, el exdirector de la Brigada de Acción Especial BAE, Julio Rivero. Ellos nos orientarán sobre los diversos sucesos de rehenes acaecidos en el país y su impacto para la sociedad. En los 90 hubo un suceso que marcó completamente esa generación. La historia de los rehenes en San Román marcó un precedente. San Román, de alguna manera, fue una especie de pérdida de la inocencia de la sociedad venezolana con respecto al crimen. Básicamente porque este evento fue transmitido a nivel nacional por todas las estaciones de televisión en vivo y en directo. Entonces esa transmisión del crimen que llegó a todos los hogares venezolanos. Un hecho aterrorizante que puso alerta a todos los vecinos del sector. El caso San Román fue un caso bien complicado y complejo en el ámbito policial, por cuanto cómo se sucedieron los hechos, cómo se fueron trabajando los hechos a nivel de manejo de crisis en el ámbito policial. Marcó la sociedad venezolana en su tiempo. Recuerda que estamos hablando del año 1995 y de alguna manera no estábamos habituados a esos índices de violencia que estamos viendo hoy en día. Entonces, evidentemente, fue una situación crítica para el país. Ocurrió en el 95. 4 sujetos que se desplazaban por la urbanización San Román a bordo de un vehículo, lo que uno llama pescando, viendo a ver alguna persona desprevenida que pudiera ser presa fácil. Fue un caso que comenzó como un robo a una quinta aledaña al urológico de San Román y posteriormente culminó como una toma de rehenes. ¿Cómo actuaron los delincuentes? Al pasar frente a una residencia, observan que el portón del estacionamiento está abierto y por ello deciden incursionar a esa vivienda. Penetran 3 sujetos, el cuarto se queda frente al volante, lógicamente esperando que vengan de regreso para poderlo sacar del lugar.
Los sujetos que ingresan allí someten a las personas que están en el interior de la vivienda, empiezan a revisar todo, a preguntar por los dólares, las joyas, las prendas, toda esta situación se desarrolla al interior de la vivienda, mientras que por otro lado hay una vecina que observó el momento en que los sujetos entraban a la vivienda y da parte a la policía de Baruta. Inmediatamente la policía se traslada al lugar. Inicialmente en las negociaciones que fueron tomadas por la policía de Baruta se llevaron a cabo de una manera bien complicada, no acorde a la situación. Los sujetos que están dentro del inmueble se percatan de la presencia de la policía y deciden huir del lugar por una puerta trasera de la vivienda, llevándose con ellos a uno de las personas que estaban allí como rehén. Acá que allí en ese sitio se reunieron alrededor de 300, 200 funcionarios que, pues bueno, más de aportar, lo que hacían de alguna manera era estorbar el trabajo. Estaba planificado. Era la estrategia lograr que ellos salieran del sitio que estaban primeramente para introducirlos a ese vehículo para que la policía pudiese tener un mejor control del hecho allí. Las instrucciones en principio estaban dadas y se les giraron instrucciones precisas. Los francotiradores logran acertar, dan de baja a uno de los delincuentes, queda uno quien reacciona y observa en ese momento a un funcionario que se le está acercando por la parte trasera, le efectúa un disparo. Ese funcionario a la postre resultó ser el comisario Pérez Soteldo, jefe de la Brigada de Acciones Especiales del BAES del 6CPC para ese momento. Allí cae el otro delincuente abatido, queda herido el comisario Soteldo. Lo que allí podemos determinar policialmente del hecho fue que, pues, como se evidenció a través de los medios de comunicación, público notorio, fue el tema de la descoordinación policial, que no hubo entre los organismos que allí se encontraban. La indebida aplicación de técnicas de negociación. Las rehenes, afortunadamente una de ellas logra salir ilesa. Posteriormente el comisario Soteldo fallece en la clínica. Las sobrevivientes fueron amenazadas, mensajes para que no declararan ante los medios de comunicación, pero a la final se determinó con exactitud, pues fue una mala coordinación, un error humano. Estás viendo Rostros del Crimen. ¿Cómo ha cambiado según la época la situación de rehenes? Yo no creo que las situaciones de rehenes hayan cambiado a lo largo del tiempo. Creo que todas cumplen siempre con el mismo parámetro. Creo que lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la cobertura periodística de la situación de rehenes. Ciertamente, en los últimos años hemos tenido muchísimo menos libertad para poder cubrirlas y para poder transmitirlas, sobre todo los medios audiovisuales, que eran los que tomaban la batuta en estas situaciones de rehenes para mantener informado no solo al público en general, sino a los familiares de quienes estaban allí. Yo coincido con Isolé en cuanto a que la situación de rehén no ha cambiado. Lo que podemos es hacer una bifurcación entre la situación de rehén convencional, aquel que por accidente es acorralado y secuestra a algunas personas como escudo. Ese es uno. Ese es el no pensado. Y hay una situación de rehén bien planificada, bien pensada, que esa sí pone en desafío la inteligencia de los cuerpos policiales. Y un elemento que tenemos que resaltar también y que me parece súper importante que lo toquemos es ese nivel de desafío que hablan las policías. Porque nuestra policía, que tiene la capacidad y que además debe tener la gran cantidad de funcionarios capacitados y orientados para este manejo de situaciones, ahorita se está viendo un poco empañada. Y se ve empañada porque
nos hemos dado cuenta que los últimos casos de situación de rehenes, quienes están actuando son los jefes directos. No es la comisión específica o la división encargada de este tipo de situaciones. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión. Primero, para exigir nuevamente la capacitación y la educación que necesitan nuestros funcionarios de seguridad y de investigación criminal. Desde ese entonces, la situación de rehenes no se ha detenido en Venezuela. Lo más resaltante para mí fue esa escena tan dantesca y tan grotesca que se hizo viral en las redes sociales, que era de niños con armas de fuego apuntando a niños. Entonces, cuando tú ves eso, uno piensa, ¿en qué momento nos perdimos? ¿En qué momento perdimos a esos muchachos? Es terrible. En la situación que se presentó en la Cota 905 figura como elemento clave una fotografía. Y es que los propios delincuentes, mientras sometían a la madre a los dos hijos y estaban en el proceso de negociación con los funcionarios, decidieron tomarse una fotografía y enviárselas vía telefónica, amenazando a los niños y a la mamá si los policías no deponían su actitud. En este caso fue que la Policía Nacional Bolivariana se encontraba en el barrio de la Cota 905, en el sector La Chivera específicamente. Se toparon con estos delincuentes, con 6 sujetos, uno de ellos menores de edad. Hubo intercambio de disparos, estos sujetos lograron ingresar a esa vivienda, tomaron como rehén a esta dama con sus 2 menores hijos. Y pues comenzó un tema bien interesante. Se supone que el CICPC debe de tener personal capacitado en el área de negociación de rehenes, bien sea el jefe de la división anti-extorsión y secuestro, bien sea el jefe de la división contra robo, que es donde se puede producir este tipo de casos. ¿Qué nos da ello a entender? Que aquellos años dorados que mantenía la Policía Técnica Judicial, donde estábamos catalogados por ser la tercera policía mejor del mundo, esos años quedaron en el pasado. Hoy en día no se cuenta con un personal calificado y muestra de ello es lo que te estoy indicando. No puede ser posible que el director de la institución, por muy experto que sea en la materia, esté fungiendo como negociador. Los funcionarios hicieron el trabajo del acordonamiento del sitio, se hizo presente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, específicamente el comisario general Douglas Rico, quien asumió la negociación del caso. Un caso que evidenció policialmente un adelanto en el tema de la coordinación policial. Hubo perfecta aplicación de la técnica de negociación por parte del comisario Rico y situación bien importante que fue el uso de actores que garantizaran los derechos fundamentales de las víctimas como de los victimarios. Básicamente por las disposiciones de la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión. Es importante también acotar que hasta los funcionarios policiales que fungen como la fuente oficial dieron declaraciones a través de las redes sociales. Otro punto importante a destacar aquí es que a pesar de que toda la cobertura informativa fue a través de las redes sociales, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tuvieron que enseñar una cámara de video y tuvieron que grabar el momento en el que los delincuentes se estaban entregando para así garantizarle a ellos su vida, su integridad física. No se trata de eso, aquí lo que se trata es ganar. Estás viendo Rostros del Crimen. Nuestros periodistas nos regalan su opinión sobre la situación de rehenes acaecidas en nuestro país. Para mí una toma de rehenes es un crimen de oportunidad. Es una decisión apresurada y errática que toma el delincuente cuando se ve acorralado.
Creo que los delincuentes en su mayoría, según advierten los expertos en psicología y en psiquiatría, encajan perfectamente en los rasgos de sociopatía, porque suelen ser muy violentos, suelen ser erráticos y suelen ser muy impulsivos. Yo creo que dentro de estas situaciones de rehenes que hemos expuesto aquí y otras que se han presentado que no tocamos en el tema, todos los delincuentes culminan arrestados o lamentablemente asesinados por la policía, porque es como lo decía Isoliet, aunque ellos traten de hacer todo bien, el error los lleva al fracaso del delito, porque dentro de su oportunidad, más allá de querer llevar un secuestro o un robo común a una situación de rehenes, ya ellos se sienten cercados, no tienen escapatoria porque ningún crimen es perfecto. Yo creo que la situación de rehén es como el destierro de la voluntad de una víctima. Es alguien que está en una posición en desventaja, es alguien que ejecuta una acción en contra de esta persona vulnerable. Eso básicamente es una situación de rehén. Es alguien que se aprovecha de su poder violento para someter a alguien que cree indefenso. En el año 2016 hubo una situación de rehenes perpetuado en el sistema de reclusión más importante de la nación, la PGB. Más insólito todavía, si tomamos en cuenta el por qué se produce esta situación de rehén. Por un incumplimiento de las autoridades a las peticiones que mantenían los pranes de allí el lugar. Ellos habían solicitado que les enviaran 2.500 detenidos y solamente le habían enviado 1.000 detenidos. Estaban exigiendo la parte de los 1.500 detenidos que le hacían falta y por ello se produce esta situación de rehén como medida de coacción hacia las autoridades para que cumplieran. La situación de rehenes que se generó en la Penitenciaría General de Venezuela fue larga y la cobertura fue diaria. La prensa, por supuesto, no tuvo acceso al interior del recinto penitenciario, pero sí tuvo acceso a los familiares que estaban afuera y tuvo acceso vía telefónica con los líderes de esta toma de rehenes. La información aquí tomó un papel protagónico, sobre todo para darle tranquilidad a los familiares que estaban afuera y que no sabían cuál era el estado de las personas que estaban internas. Mira, ese caso en su momento rompió el récord, por decirlo de alguna manera, de más personas secuestradas en situación de rehén de manera simultánea. Según los registros más precisos, hablan de 43 personas. La situación de rehenes de la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico nos trae a la reflexión porque fueron más de 3.500 reclusos sometidos por una sola cabeza. Y esa cabeza era alias Franklin Masacre, un sujeto que controlaba todo el recinto penitenciario y que meses antes le estaba organizando su fiesta de cumpleaños cuando enemigos internos del recinto penitenciario lanzaron unas granadas y hubo una masacre. Eso generó que él agarrara a esa cantidad de reclusos y los mantuviera privados en contra de su voluntad. El asunto es que primero en esa etapa de negociación fueron liberadas unas 20 personas y posteriormente fueron liberadas 23. Entonces, que fue la culminación de esta situación que se prolongó por espacio de 6 días, desde el 1 de agosto de ese año hasta la medianoche del 6 de agosto de esa misma semana. Fue una situación que se prolongó por más de 5 días. Incluso los delincuentes ellos se quitaban el uniforme de ellos y se los colocaban a los rehenes, los asomaban hacia las ventanas para que en caso de que la policía fuese a disparar, pues que quien recibiera el impacto era un rehén. Pues. Jugaron al vivo, como se dice en ese momento. Allí hubo negociación por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios, hubo negociación con funcionarios del Ministerio Público para que depusieran su actitud. Muchas personas recordarán cómo saltaban las cercas perimetrales la gran cantidad de reclusos que huían del asedio de este sujeto. O sea, ¿cómo tú puedes permitir que los delincuentes te impongan a ti las condiciones, que te digan, mira, yo quiero que tú metas aquí 2.000, me mandes aquí a esta cárcel 2.000 presos? ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque necesitaban la causa.
Estás viendo Rostros del Crimen. El resguardo de oro de la República es confiado en una de las entidades más respetables del país, Banco Central de Venezuela. La situación del Banco Central de Venezuela generó, en principio, una alarma social, porque fue un sujeto con desequilibrio mental y desequilibrio económico que lo llevó a violar todo el sistema de seguridad interno del Banco Central, amenazar con armas de fuego a personas que estaban allí laborando. Además de eso, este sujeto dejó un video justificando su acción, diciendo que era a favor de la sociedad, que él tuvo que hacer eso para escuchar su voz. La desesperación ha llevado a que muchas personas cometan grandes delitos. Este hecho ocurrido en el Banco Central de Venezuela nos demuestra una terrible situación de descontrol emocional. Mira, este caso yo considero que primero hay que dejar claro que el joven que se involucró en esta situación no era ningún delincuente. Juan David Oliveros. Él no era ningún delincuente, más bien era un estudiante universitario. Aparentemente pasaba una situación económica muy fuerte, muy de precariedad absoluta, y decidió, en medio de esa crisis que tenía, ir al Banco Central de Venezuela a pedir cuentas de qué era lo que estaba haciendo la administración, el gobierno, con nuestros recursos. Allí lo que hubo fue un exceso de confianza, un descuido de parte de seguridad. La persona que le correspondía estar allí en la entrada se supone que no estaba en ese momento porque el sujeto logró ingresar tranquilamente al recinto. Este sujeto tomó esa acción tan ilógica. Pues ahí se determinó que fue una persona que cayó en una depresión aguda por falta de la parte económica precaria que se encontraba, no tenía trabajo, había perdido el trabajo y pues por toda una serie de situaciones cambió la moto de su propiedad por el revólver que utilizó para el hecho que cometió, y todo esto terminó en ese desenlace fatal. Se trató de una persona que cayó en una depresión aguda y asumió esta situación. Es el detector de metales quien da la alarma. Lógicamente, cuando la persona pasa allí, pues detecta que lleva algo de metal encima. El sujeto vociferaba o buscaba era la directiva allí del banco, y se produce pues un intercambio de disparos entre la seguridad interna del banco y este delincuente. Este es un hecho inédito en la criminología venezolana. Nunca antes que se sepa había ocurrido un hecho similar. Un sujeto ingresa al piso 3 y amenaza con robar la institución. Una institución que es como el Banco Central de Venezuela está enclavada entre los poderes públicos de la República. El presidente del BCB entonces, Nelson Merentes, dijo que nadie en su sano juicio ingresaba a un banco a hacer lo que este sujeto había amenazado. Yo creo que la lectura acá es que nadie en su sano juicio permite el ingreso de un delincuente como ese a una institución como el BCB. Había una situación de que nos estaba como pegando más la crisis a todos porque, bueno, la gente estaba comiendo menos, como ahora, conseguía menos alimentos, en fin. Leí recientemente que cuando se ven estas imágenes, la autoestima de un país sufre mucho. Yo no sé hasta qué punto eso puede haber incidido en la mente de este joven, esa situación país, para hacer esto que hizo. La prensa llega al Banco Central de Venezuela minutos después de recibir la novedad de que allí estaba ocurriendo una situación de rehenes. Cuando llega había un perímetro ya cercado y el perímetro era muy lejos del Banco Central de Venezuela, lo que hizo que la prensa no tuviera acceso inmediato y que
hubiera mucho tráfico y mucha confusión en los alrededores. Allí lo que cabe resaltar es que los funcionarios de seguridad interna del Banco Central de Venezuela, más allá de que este sujeto logró de alguna manera violar las normas de seguridad, pues estos actuaron de inmediato y pudieron neutralizar esa amenaza utilizando los protocolos del Banco Central de Venezuela. Puedo decir que apoyando a los funcionarios de seguridad interna, sé que son funcionarios que están muy bien entrenados en el uso y manejo de las armas de fuego y saben de muchos protocolos de seguridad. Estás viendo Rostros del Crimen. ¿La situación de rehenes es un crimen de oportunidad o un crimen planificado? Lógicamente es un crimen de oportunidad. Nunca va dirigido directamente a cometer una situación de rehén. El delincuente, cuando se ve acorralado, busca la manera de sobrevivir, de salvaguardar su integridad física. Cuando el delincuente sale a la calle, él sabe que va dispuesto a matar o a morir, o ir a la cárcel. Son las tres opciones que el delincuente tiene. De esas tres opciones, él ninguna de las tres va a tomar como alternativa. Y para lograr su objetivo de escapar de un sitio, pues es cuando se les presentan las situaciones de rehenes. Si hablamos de una situación de rehenes, Terrazas del Ávila marca un precedente en el país. Terrazas del Ávila, un caso emblemático de los más organizados dentro del nivel táctico policial en situación de rehenes. Cuando estaba a punto de llegar a feliz término, lamentablemente, el detonante entre delincuentes y funcionarios terminó con el asesinato de una de las víctimas y uno de los delincuentes. El caso de Terrazas del Ávila es sinónimo de la efectividad que puede alcanzar los agentes de seguridad en nuestro país cuando hay organización y sobre todo control en la situación. Terrazas del Ávila fue un caso bien complejo, porque también se suscitó justo después del caso de San Román. Estábamos aún muy recientes del caso de San Román y estábamos todavía frescos las policías, adecuándonos a los nuevos procedimientos de actuación para este tipo de casos. De hecho, había un personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de otras policías en cursos para atención de estos casos. Aquí la situación de rehén se traslada al este de Caracas, a Terrazas del Ávila, donde pierde la vida una de las víctimas. Lo importante de esto es que ciertamente hubo un desfile de los poderes públicos frente a las cámaras. Estuvo la iglesia, estuvo la fiscalía, estuvo el Congreso y estuvieron los cuerpos policiales deliberando sobre la forma como podíamos salir de esta situación. Y digo podíamos salir porque esta fue una situación que todo el país se involucró. Este caso fue bien complicado porque, bueno, se trató de un sujeto apodado Hernancito y otro que le decían el psicópata. Ellos tomaron como, en principio, trataron de robar a un par de damas en Chuao, esa noche del día 15 de abril. Lograron llevarse a una de las damas. Con el vehículo de la dama fueron hasta su residencia, ubicaban en Terrazas del Ávila, se toparon con que en la residencia estaba la hermana de esta dama. Y posteriormente, en la salida, ya la policía venía llegando al sitio porque esta dama que quedó en el centro comercial, que no pudo ser objeto de robo, alertó a los organismos policiales. Si Hernancito no se hubiese logrado fugar del retén de Katia, donde pagaba condena por la muerte de Polidor, pues tampoco hubiese llevado a la consecuencia de la muerte de esta muchacha. Pero allí es todo lo contrario. Allí tenemos el vivo ejemplo de qué es lo que no se debe hacer. Allí no hubo coordinación policial de ninguna índole. Dada esta situación, los sujetos se metieron nuevamente en el apartamento y comenzó la toma de rehenes. Pues bueno, allí el caso se
se presentaron todos los organismos policiales habidos por haber en la Gran Caracas. Ya en la tarde, el primer sujeto, este Hernancito, se entrega conjuntamente con una de las damas. Él sale, pero nunca le dice al compinche que tenía adentro que va saliendo. Él sale porque ya temía inclusive por su vida. Y sin consultar con su compinche sale de ese apartamento. La cobertura periodística de Terrazas del Ávila fue muy parecida a la cobertura periodística del caso de San Román. Los medios de comunicación podían transmitir un minuto a minuto en vivo y en directo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. La prensa también sirvió en ese momento como tribuna para todas las personalidades que llegaron a Terrazas del Ávila a dar un mensaje a las personas que estaban protagonizando esta situación de rehenes. Fue un caso que fue televisado casi que desde sus inicios. Llegó la prensa, todos los cuerpos policiales, incluso políticos, todas las personas que quisieron allí se aglomeraron, la misma comunidad. Todos vimos allí realmente el desbarajuste total en esa operación, donde finalmente, a pesar de que el sujeto resultó abatido, pues logró salirse con la suya. ¿Por qué? Porque logró dominar la paciencia de los funcionarios. Una vez afuera, pues la prensa televisiva lo entrevistó, fue un show mediático que allí se presentó. Y justo en ese momento, este otro sujeto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y empezó a disparar a través de la puerta. Situación esta que hirió a un funcionario del Cuerpo Técnico Policial Judicial, lo dejó parapléjico en el sitio, hirió a otro psicólogo que allí se encontraba. Y pues bueno, se tomaron las medidas. Comenzaron pues 3 horas infernales para esta otra dama que se encontraba ya como rehén, por cuanto, te digo 3 horas infernales, porque nosotros teníamos sonorizado el apartamento con dispositivos dispuestos pues, de los equipos de inteligencia, tenían sonorizado el apartamento con microfonía a través de los ductos de ventilación, ductos de aire acondicionado, y se podía escuchar lo que allí sucedía. Pues bueno, los desmanes de los cuales era objeto esta dama por parte de este sujeto. Yo creo que allí la impaciencia fue lo que impulsó a actuar de la manera tal como lo hicieron, irrumpiendo allí en el recinto los funcionarios de la DICI, a pesar de que había una rehén allí en su interior. Expusieron pues la vida de esta muchacha y las consecuencias fue que finalmente resultó muerta, vuelvo y repito, por esa impaciencia, por esa falta de coordinación policial que no se llevó, no hubo una voz cantante allí. En todos los casos debe haber una persona que se encargue de dar las directrices y qué es lo que los pasos a seguir paso por paso. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, no sin antes agradecerles, como siempre, la sintonía que nos dan miércoles tras miércoles. #RostrosDLC es la etiqueta en todas nuestras redes sociales para sus comentarios y sugerencias. La cuenta en Twitter e Instagram es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter, @LuisOlavarrieta en Instagram, OlavarrietaLuis. La del canal en sus plataformas digitales, @Tele20TV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.